Siempre la persona no tiene que rayarse. La persona puede ir a consultarse y saber de los problemas que puede tener o los problemas que se le pueden avecinar. Es por eso que el gangulero, cuando ve un problema, no solamente manda a rayar a la persona. El gangulero mira los problemas que tiene esa persona que vino a consultarse y trata de resolver con limpiezas, con baño de despojo, con obras, con un resguardo, para que esa persona pueda aclarar sus caminos y que todo le vaya mejor. Pero ahora usted va a un religioso, usted es una persona común que no pensaba en ningún momento ni rayarse, ni ir a la santería, ni ir al espiritismo, ni nada de eso. Simplemente usted es una persona común que va al religioso para abrir sus caminos o tener simplemente una protección por medio de un macuto, de un resguardo, una musanga, y así poder ir caminando piango piango recto, quitando todos los escollos, todas las malas acciones, todas las malas vistas, toda la envidia o toda la brujería que nos pueden estar haciendo. Muchas veces la persona que va a consultarse tiene media unidad espiritual. Esto significa que usted puede escuchar, oír o sentir o ver los espíritus. Como no los tiene desarrollados, pues cualquier persona con problemas que venga a su lado, usted va a percibir esos problemas, pero como no lo sabe determinar, entonces se va a sentir mal porque usted no se va a despojar, porque usted no se va a dar un baño de despojo. Y el gangulero es el que tiene que encargarse de ese problema. No porque usted vaya a consultarse, usted se tiene que rayar. Tenga en cuenta eso. Cuando las personas lo van a rayar es porque tiene la letra de rayamiento. Porque de un modo o de otro usted tiene alguna protección, que en vida era religioso, que practicaba esta religión y lo está induciendo usted a que usted practique estas formas primitivas que muchas veces le va a traer el arrastre a las personas. Por eso en el espiritismo, el espiritista siempre trata de desarrollar a la persona que tiene media unidad y de esa manera va a abrir esos canales para que pueda ver, para que pueda escuchar, para que pueda sentir y de esa manera poder desenvolver a la persona. Lo contrario del palo mayombe, que trabajamos con espíritus oscuros y estos espíritus se comportan como seres vivos, como usted y como yo. Por eso ofrecemos cosas, ofrecemos gallo en susu, o meme, chivo, o en susu zambi, una paloma, o ofrecemos malafo, aguardiente, o en cese, vino seco, o chamba, un brebaje que toman los vivos y los muertos para fortalecerse y fortalecer así la enganga. En el palo mayombe no ponemos flores a la enganga, no ponemos vaso de agua a la enganga. ¿Por qué? Porque es material y lo menos que queremos es que el espíritu sea un espíritu
espiritual, y lo que queremos es que el espíritu sea, mientras más bruto, sea más fuerte y sea más materializado, sabiendo que es un espíritu, pero se va a comportar como un ser vivo. Y esto es importante, conocer todas estas cosas, porque de un modo o de otro le va a abrir el entendimiento de lo que es esta religión. En el espiritismo te van a decir, mira, no proceses esta religión del palo mayombe, o no te hagas santo, porque esto va a atrasar tu cordón espiritual, y si tu cordón espiritual se atrasa, usted se va a atrasar igual. Pero muchas personas van al espiritismo para desarrollar su espíritu, para poder después trabajar el palo mayombe o en un futuro ir al santo. Muchos ganguleros que no se hacen santos y que al final terminan en el santo es por todo el mal y todo el daño que han hecho. Y es por eso que muchos ganguleros, después de estar 30, 40 años haciendo daño y haciendo todo tipo de trabajo, pasan al santo para depurar y dejan un poco lo que es la religión del palo mayombe. Esto lo explicamos porque muchas personas no comprenden el por qué están en la religión, el por qué van al espiritismo o por qué pasamos al santo o vamos al palo mayombe. Sabemos que una persona que desarrolle en los centros espirituales a su espíritu, a sus espíritus, este va a tener mejor videncia, va a sentir los espíritus, los va a escuchar y va a estar mejor desarrollado si se desarrolló en un centro espiritual donde los espiritistas son buenos espiritistas. En el palo mayombe te puedes desarrollar cuando usted tiene su enganga y coge sombra alante de la enganga. Esto te va a dar la oportunidad de que poco a poco esos canales se abran y usted va a sentir, va a ver, va a escuchar a los espíritus, pero debe coger sombra, estar tranquilo, acostado en la enganga. Después que usted la prepare, echa aguardiente, humo de tabaco, prende una vela, usted se va a acostar delante de la enganga para así percibir, recibir esas acciones que los espíritus se van a alimentar del ser vivo y usted va a alimentarse de esos seres, de esas corrientes espirituales. Es ese intercambio entre el ser vivo y el ser que es un espíritu. El espíritu se alimenta de la fuerza del ser vivo y el vivo se alimenta de la fuerza del espíritu. De esta manera entran en ese convenio o tratado donde sin duda va a estar ayudándose mutuamente por medio de las corrientes del quintempo, de la enganga, de la prenda, como usted quiera decirle. Trabajamos siempre con la intención de poder aclarar muchos puntos que no conocen los religiosos. Estamos en la religión porque creemos en el Espíritu Santo. Y si creemos en el Espíritu Santo, tenemos que creer en todos los espíritus. Sabemos que existe el bien y que existe el mal. Y creemos en estas cosas. Los ganguleros pueden trabajar buenas o malas artes. Cuando usted es un gangulero, los espíritus de luz se apartan de usted. Porque usted realiza obras malas o malongos o ensarras malongos donde el espíritu de luz se aleja porque se atrasa con usted y usted va a perder, a pesar de que ellos no se van a ir, van a estar un poco alejados,
usted va a perder esas acciones espirituales. Pero usted va a obtener corrientes materiales en base a la enganga que usted posee. Las engangas tienen que salir de otra enganga padre. Un gajo, un quindembo, sale de una enganga padre. Si la enganga padre está mal construida y si esa enganga no está hecha correctamente, cuando dan un gajo de quindembo, la enganga que viene, que nace, va a estar tan mala o peor, más mala que la que salió esa enganga o ese gajo de la enganga padre. Siempre las engangas tienen que tener diferentes palos, porque los palos del monte son los que dan la fuerza a todas estas engangas. Los tratados o convenios por medio de los pájaros, de las raíces aéreas, son parte también importante en los convenios o tratados que tiene la enganga. Una enganga está compuesta de muchas cosas. Una enganga no se puede construir en un caldero de guerrero porque esto no cabe todo lo que se va a poner en la enganga y necesitamos una cazuela de hierro de 3 patas más grande. Las cosas deben ser hechas como indican o como dejaron los viejos ganguleros estas formas primitivas. Sin duda, hacer una enganga requiere de muchos trabajos que se le hace a la enganga por medios de convenios o tratados que hace el gangulero, por medio de patipembas o signos que van a fortificar al espíritu. Las engangas poseen secretos, las engangas tienen que tener nombre. Las engangas no se pueden llamar enganga de Sarabanda, es una enganga de Sarabanda, de la deidad de Sarabanda, pero tiene que tener un nombre. El padrino no te entrega nombre de tu enganga, te dice que es una enganga de Sarabanda. Eso está tan mal hecho que es algo increíble. El padrino te pone un nombre de una deidad, Tata Sarabanda, Tata Siete Rayos. Eso es otra cosa mal hecha. Nadie puede ser Siete Rayos, nadie puede ser Sarabanda, porque son deidades. Y por lo tanto, eso deja de ser en la religión lo que es correcto. Las engangas poseen nombre, como lo posee, como lo tiene usted. Si usted lo llaman por Luis y se llama Alberto, usted no va a contestar. Usted no va a decir enganga Sarabanda, usted va a decir Sarabanda, pero va a tener el nombre que le tiene que dar su padrino. Su padrino le tiene que dar el nombre de usted, el nombre de su munanzo, el nombre de él y el nombre hasta del abuelo en palo. Y esto no está pasando porque las personas se meten en esta religión muchas veces para explotarlas. No hay ningún concepto que pueda decirse, bueno, esto vamos a hacerlo correctamente porque es así como se indica. Pero muchas personas han venido de Cuba que simplemente estaban rayados y al ver que esto es un negocio lucrativo, se han puesto a rayar, pero verdaderamente tampoco conocen de fundamentos porque ese padrino o esos viejos ganguleros no le enseñaban nada a nadie. Usted era a lo mejor un cantante o porque cantaba o porque hablaba un poco de dialecto, pero hasta ahí, después de los fundamentos, hacer trabajo son cosas diferentes que el gangulero tiene que ganarse y aprender con los años. Nadie es religioso de hoy para mañana. Sí, usted se raya hoy y ya mañana es gangulero, pero aprender
requiere de muchos años de sacrificio en base a esta religión. Ahora cualquiera quiere tener en las redes sociales una página de Palo Mayombe, sin saber nada sobre la religión, porque leen el librito esto, el librito otro. Muchos de esos libros están hasta equivocados, porque son interpretados por personas que no son religiosas. Muchas firmas también están hechas mal, porque son interpretados por personas que no conocen sobre la religión. Muchas veces esos escritos fueron robados. La policía allanó ese Munanzo Congo y se llevó todos los papeles, y de ahí muchos escritos han salido. En el 1800, creo que 40 y pico o algo de eso, entraban a los Munanzos Congo y se llevaban las engangas y se lo llevaban todo. Ser religioso se mantenía secreto. No todo el mundo decía que era religioso ni nada de eso en Cuba. Eso era muy secreto entre los propios religiosos. Eso se fue cerrando. Hoy en día la gente presume de que son religiosos, de que yo soy palero, hago y deshago. Eso es otra falta. Es una cosa que no tiene, como dice, explicación correcta de lo que están haciendo. Usted no tiene que estar todo el día de brujero para que las personas lo reconozcan como usted, que es un religioso. Yo soy un religioso que no estoy en eso todo el tiempo. Me mantengo como una persona común y sin embargo soy más creyente que muchos que son creyentes. Al hablar todas estas cosas que lo ponen a usted en alerta, en conocimiento de lo que es esta religión, que se ha mantenido muchas veces en ella las personas sin saber nada sobre ella, creando, inventando, donde todo aquí está hecho. Han existido muy buenos religiosos, sí, lo sabemos. Yo me considero buen religioso. Bueno, yo me considero una persona religiosa que tengo gran fe en la religión, pero no me creo que soy la gran cosa. Pero al ver otros videos, al ver otras cosas que exponen las personas en las redes sociales, creo que sigo siendo la mejor página para aprender sobre esta religión. Andamos siempre, muchas veces, confundidos. Creemos que en la enganga de nosotros tenemos que ponerle flores o tenemos que ponerle un vaso con agua, y no es verdad. Los espíritus materiales no se le ponen flores ni se le ponen vasos de agua para que se eleven ni que cojan luz. Al contrario, los espíritus de enganga se le dan menga, sangre, se le dan melado de caña, miel de abeja, dimbo musenga, diambo quincolo, se le sopla hasta en tumbo alcohol y sobre todo chamba para poner a la enganga viva y no mantenerla con aguardiente, porque el aguardiente para la enganga es como echarle agua. Muchos ganguleros en Tambatilanga soplan alcohol a la enganga. Claro, tiene que tener cuidado si no está la vela, que esté la vela prendida, porque le va a coger candela a todo eso. Pero los viejos anguleros, eso es lo que echaban en tumbo alcohol a su enganga para siempre mantenerla fuerte, jocuma. Hoy en día existe el que es un prendedor de vela, el que es un echa humo, el que es un sopla aguardiente y el que es un mata gallo. Por cualquier cosa quieren matar a un gallo. Si viene un trabajo, le pide un gallo. Si viene otro trabajo, le pide un gallo. Como dice, no, ya yo le di 50 gallos de lo que va del año en 6 meses a mi enganga. Eso es una mierda, chico. No me venga con ese cuento a mí. Las engangas comen una vez al año, una vez cada 6 meses, una vez cada 3 años. ¿Cómo usted va a dar un gallo cada vez que usted hace un trabajo? Usted está impresionando a las personas, usted está robando, usted está jodiendo a su enganga. Porque entonces esos espíritus se achantan y no van a trabajar. Cuando usted está lleno, usted tiene ganas de trabajar, usted no tiene ganas de trabajar, usted no tiene ganas de hacer nada. Porque usted está lleno, repleto.
Y entonces, si te vas a consultar, tienes muerto oscuro. No te dicen, bueno, usted tiene buenas acciones, vamos a quitársela, vamos a hacer una limpieza, vamos a entregarle un resguardo. Y usted cuando mejore, entonces usted decidirá si usted se va a rayar o no cuando usted resuelva los problemas. Pero para resolver el problema usted tiene que rayarse. Eso es un cuento. Eso es un cuento, gran cuento. ¿Por qué? Porque ahí que está el dinero, en el rayamiento. Si el rayamiento costara 21 centavos, como costaba antes, seguro que no te iban a mandar a rayarte. Que es mucho trabajo para 21 centavos. Pero así está sucediendo. Y México, y Venezuela, y Colombia, y España, y Estados Unidos, la gente inventando arriba de la religión y haciendo cuentos y haciendo paripecias y creando cosas, inventando. Ese México inventa constantemente. Ah, no serán todos. Ah, sorry, que no sean todos. ¿Que existen buenos religiosos? Sí, lo sabemos que existen buenos religiosos. ¿Que existen religiosos como yo? Puede ser que existan. Pero lo que he visto y lo que sigo viendo es vergonzoso para la religión del Palo Mayombe. Y no vamos a entrar en otros pasos, que en Munanzo está lleno de delincuentes, que en Munanzo la gente va en marihuana, que en Munanzo la gente fuma cocaína. Ah, no son todos, claro que no son todos los Munanzos, pero sí hay mucho que he ido yo y lo he visto. Me he tenido que ir por la falta de respeto, porque esto es un negocio muy lucrativo, donde hasta las yayis y antes eran solo los hombres los que entraban en estas estafas, pero las yayis están estafando también y robando a caja de templar. Es una cosa que no tiene ya perdón. En mi vida había visto tantos locos en la religión como lo hay ahora, que pensando que prendiendo pólvora fula ya el espíritu va a caminar a comerse a la gente. Eso es otro cuento. Los trabajos pueden surtir efecto en 24 horas, sí, algunos. Otros en 7 días, otros en una semana, otros en un mes, otros en 2 o 3 meses. Así funciona esta religión. Porque si fuera diferente, imagínese usted. Esos también me han escrito de que no, de que quiero hacer un pacto con Lucancasi, un pacto con el diablo para yo tener. Oye, usted no vea tantas películas de misterio porque usted se está involucrando en eso. Están uniendo hasta la Santa Muerte con esta religión y es un cuento constante que no saben ya qué hacer. Y eso que llevo 6 años explicando y enseñando a las personas para que las personas tengan la idea de lo que es esta religión. Pero no hay forma de poder, sí, muchas personas en el mundo ya conocen sobre esta religión más gracias a Oswaldo Sesti, el Tataí Tiraca Batalla Mundo, que ha expresado tantas cosas, que ha dejado muchas veces en intriga. Otras personas han retomado la religión porque ya la habían perdido. Eso es lo que ha hecho este programa, que las personas recobren la fe que tenían y sepan que Palo Mayombe no es simplemente cualquier cosa. Palo Mayombe es muy intenso y es una de las religiones más difíciles de aprender. Por eso he podido poco a poco enseñar formas primitivas para todo el entendimiento de todas las personas, para los que son curiosos, para los que son religiosos, para los que quieren aprender y puedan saber cómo es esta religión, o quieran saber antes de rayarse qué pueden hacer y a quién se le puede recomendar para que no caigan en esos vacíos que ha existido siempre. Un salam aleikum.